En este video hablaremos de las principales actividades económicas del país venezolano, quien está ubicado en Centroamérica con una extensión territorial de 916.445 kilómetros cuadrados, que actualmente cuenta con una población de alrededor de 32.552.930 habitantes, la cual está compuesta por un 50.2% de hombres y un 49.8% de mujeres, del cual analizaremos la variable de producción nacional e identificaremos sus diferentes variantes y métricas, como lo son Producto Interno Bruto, Producto Interno Neto, Producto Nacional Neto y el Producto Nacional Bruto. Destacando la importancia de cómo se desarrolla el gasto público, ya que, como sabemos, hay un alto índice de corrupción de este país, de ahí la importancia que tiene el gasto público, así como los principales sectores que se benefician por la política gubernamental. También, cuáles son las principales y qué porcentaje ocupan las inversiones extranjeras y qué tan importantes son para este país, que, como ya sabemos, está en una crisis muy abrumadora. La población para el año 2000 en Venezuela era de 23.542.650 habitantes, donde aumentó para el año 2017 a 31.304 habitantes. La tasa de natalidad proporciona el promedio anual de nacimientos durante un año por cada 1.000 personas en la población. La tasa de natalidad en Venezuela para el año 2000 es de 21.09%, donde para el 2017 se disminuyó a un 18.8%. Esto suele ser un factor dominante para determinar la tasa de crecimiento de la población. La tasa de mortalidad proporciona el promedio anual de muertes durante un año por cada 1.000 habitantes a mediados de año. La tasa de mortalidad en Venezuela para el año 2000 es de un 4.94%, entonces se mantuvo hasta el 2016, lo cual cambió para el 2017 con un incremento de 5.3%. La tasa de alfabetización en Venezuela para el año 1995 era de un 91.1%. donde incrementó para el año 2001 en 2.09% y para el año 2003 incrementó en 0.4%. Asimismo, para el año 2009 tuvo un incremento de 2.1%, donde para el año 2016 incrementó en 2.4%. La consecuencia que conlleva los bajos niveles de alfabetización y educación puede obstaculizar el desarrollo económico de un país. La esperanza de vida en Venezuela en su población total es de 76 años, donde para los hombres es de 73 años y para las mujeres de 79 años. Venezuela ha ascendido en el listado de los 192 países de los índices de esperanza de vida, donde ha pasado de ocupar el puesto 88 en 2015 al 87 en 2016. Esto quiere decir que se sitúa aproximadamente en la parte media del ranking de países por esperanza de vida. La tasa de desempleo abierto se ubica en un 9%, es decir, de 1.177.852 personas hacen gestiones o las han hecho en los 3 meses anteriores, sin encontrar empleo. El porcentaje indica que de 220.677 personas se sumaron a esa condición en relación con 2016. El desempleo entre jóvenes entre 15 y 24 años supera el promedio con una tasa de 18.5%, mientras que el resto de los grupos etarios están por debajo de la tasa general, donde el 58.5% de la población es económicamente activa en relación a 13.147.828 personas y 41.5% inactiva a relación con 9.341.245 personas.
El Producto Interno Per cápita muestra el PIB en términos de paridad del poder adquisitivo, donde para el año 1999 está en 8% y para el año 2017 tuvo un incremento de 12.400%. La participación de los distintos sectores económicos en la economía de Venezuela son: actividades primarias 4.1%, actividades secundarias 34.9%, actividades terciarias 61.1%. Las actividades primarias de Venezuela se concentran principalmente en la actividad petrolera. En este es en la que se sustenta el desarrollo de la economía venezolana. El país produce más de 2 millones de barriles al día y exporta la mayoría, que compone cerca del 90% de la exportación total del país. Aparte del petróleo, Venezuela también es rico en otros recursos. Los minerales más comunes son hierro, carbón, aluminio, oro y la sal común, mientras que los principales productos agrícolas son el café, cacao, arroz, maíz, tabaco, papa y la caña de azúcar. En la producción ganadera se destaca la cría de ganado bovino, porcino y avícola, que concentra su actividad en las regiones del país. La actividad secundaria es muy predominante en Venezuela. Su participación en el PIB total de la economía es mucho mayor que la de otras economías similares del Suramérica. Esto principalmente a que las principales actividades industrias de Venezuela están relacionadas con la extracción del petróleo. Como los centros de refinación, las industrias dependen de la extracción de petróleo. Además de las actividades relacionadas al petróleo, en las actividades secundarias se destacan la construcción, los textiles, la cervecería, el procesamiento de alimentos, la producción de partes de automóviles, químicos y farmacéuticos, la producción energética. También es importante el papel de las industrias siderúrgicas y petroquímicas. Las actividades terciarias se fundamentan principalmente en la producción de servicios del gobierno central, pero también es de gran importancia el sector financiero, los servicios inmobiliarios, la educación, la salud, el entretenimiento, el turismo, las comunicaciones y el transporte. Las exportaciones de Venezuela dependen casi en su totalidad de los hidrocarburos, pues más del 90% de sus ventas en el exterior son petróleo y productos derivados. El Producto Interno Bruto en Venezuela proporciona el valor de todos los bienes y servicios finales producidos, así como se muestra en la siguiente tabla, donde desde el año 2010 se encontraba en 345.2%. Asimismo, tuvo un incremento en el año 2017 de 389.4%. Inversión extranjera directa. Según datos del CEPAL recientes, que en lo que respecta a Venezuela 2018, se muestra que en este año la inversión extranjera directa en toda la América del Sur, conformada por 10 países, alcanzó a 131.000 millones de dólares. De esa cantidad, Venezuela captó un porcentaje cercano al 1%, siendo 1.383 millones de dólares, de lo cual es manifiestamente un porcentaje que no corresponde con su peso demográfico, geográfico ni económico. Los países que captaron los mayores porcentajes fueron Brasil con el 49.9%, Chile con el 14.8%, Colombia con el 9.7%, Argentina con el 13.5%, Perú con 6.5%, es decir, países a los cuales les va bien en lo económico. El presidente de la República, Nicolás Maduro,
invitó a los inversionistas extranjeros a conocer las oportunidades de crecimiento económicas que ofrece el país, dentro de un modelo que propone ganar y ganar. Bienvenidos inversionistas de todas las partes del mundo. Tenemos una fórmula para favorecer el crecimiento de la inversión extranjera, escribió. Agregó que la patria se cimienta sobre un modelo revolucionario en que el objetivo es dejar beneficios para todos y todos. El 20 de agosto, el Ejecutivo Nacional puso en marcha el Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, que incluye la reconversión monetaria y cuenta con una nueva moneda denominada Bolívar Soberano, una nueva política de subsidio a la gasolina y el establecimiento de un tipo de cambio único, que fluctuará de acuerdo a las subastas del sistema de divisas de tipo de cambio complementario flotante de mercado, DICOM. El colapso económico sin precedentes del miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, ha provocado una severa escasez que ha obligado a decenas de miles de venezolanos a cruzar la frontera en procura de bienes básicos. Sus principales importaciones son refinado de petróleo con 1.77 miles de millones, medicamentos envasados con 716 millones, maíz con 414 millones, harina de soja con 326 millones y éteres con 258 millones. Sus principales orígenes de sus importaciones son los Estados Unidos con 5.06 miles de millones, China con 2.52 miles de millones, Brasil con 1.28 miles de millones, Argentina con 706 millones y Colombia con 613 millones. De las exportaciones e importaciones. Venezuela ocupa el lugar número 62 de los países que tienen mayor economía de exportación en el mundo. En 2016 Venezuela exportó 26.000 millones e importó 15.000 millones, dando como resultado un saldo comercial positivo de 11.000 millones. Las principales exportaciones de Venezuela es el petróleo crudo, que ocupa 18.000 millones, refinado de petróleo de 3.000 millones, el oro de 2.000 millones, alcoholes acíclicos 305 millones y mineral de hierro 301 millones. Los principales destinos de las exportaciones de Venezuela son los Estados Unidos de 10.000 millones, China de 4.9 mil millones, la India de 4.047 millones, Suiza de 2.000 millones y Singapur de 1.000 millones. Balanza comercial de Venezuela en los últimos 5 años. En 2017, Venezuela registró un superávit en su balanza comercial de 18.677 millones de euros, un 4.72% de su PIB, superior al superávit alcanzado en 2016, que fue de 10.073 millones de euros, el 1.64% de su PIB. La variación de la balanza comercial se ha debido a un incremento acompañado de una disminución de las importaciones. Si miramos la evolución del saldo de la balanza comercial en Venezuela en los últimos años, el superávit se ha incrementado respecto a 2016, como hemos visto, al igual que ocurre respecto a 2007, en el que el superávit fue de 17.426 millones de euros, que suponía un 18% de su PIB, como se muestra en esta tabla. El índice del gasto público es una herramienta desarrollada con la finalidad de ofrecer el desempeño del gasto público de Venezuela y favorecer la Contraloría Ciudadana. Venezuela es el último en la muestra con una puntuación de -3.15, mostrando su peor desempeño en todos los años de análisis, por la subestimación y opacidad en el manejo de cifras por parte del gobierno. El gobierno anuncia la medida del primer tipo de cambio,
para los sectores salud, medicinas, alimentación, misiones y grandes misiones y áreas vitales de insumos básicos para el beneficio de los sectores empresariales. Se trata de un subsidio directo para las importaciones a grupos económicos y a una alta burocracia, que podrá beneficiar tanto a sectores importadores como a los exportadores, incentivando las ganancias de los empresarios e incluso de las empresas del Estado de Venezuela. La política fiscal ante la caída del precio y la ausencia de una tasa cambiaria oficial acorde al momento económico, el Estado ha recurrido a la emisión monetaria o monetización del déficit fiscal para maniobrar la crisis, cuestión que ha servido de insumo para acelerar procesos inflacionarios. Adicionalmente, se incrementó el impuesto del valor agregado de 12% a 16%. Esto al final lo pagará el consumidor y traerá más inflación. Por último, podemos decir que es de suma importancia conocer a fondo la actividad económica de un país, como es el caso de este, ya que dependiendo de esto nos va a indicar el análisis de la situación económica global en la que se encuentra el país de Venezuela. Así, a su vez, los indicadores económicos son la información básica que utiliza el gobierno venezolano para decir su política económica. La razón es sencilla. Si tenemos en cuenta que los sistemas económicos se basan en el mercado, en el intercambio entre ofertantes y demandantes, representando el valor del bien o servicio producido por el intercambio, y los sectores con los que se cuenta para el desarrollo de Venezuela. Como lo explicamos a lo largo del video, Venezuela exporta muchos productos, pero he aquí un claro ejemplo de los malos gobernantes siendo tan ricos en petróleo y no saberlo aprovechar. Nos habla de un mal manejo de este recurso, pero no solo de este, sino también de los recursos de los sectores económicos.